etapas en las cuales la economía de Venezuela, cuando la crisis mundial 2009-2010 y que la economía de Venezuela cayó 3.2 y 1.5, sin embargo los niveles de empleo se mantuvieron, después lo veremos. Es decir, que ese tipo de política ha permitido que tanto haya reducción en la pobreza, mejoramiento de la distribución del ingreso y mejoramiento de una serie de variables que son esenciales para mejorar las condiciones de la población venezolana, tanto en alimentación, en educación, en salud, etcétera. Fíjate que hay algunas cifras interesantes, por ejemplo, cuando uno analiza la transición demográfica que vive Venezuela, ¿no? En primer lugar, en esa transición demográfica ha venido bajando el crecimiento de la población de 4% en el año 50 a 1,63. Igualmente, ¿Eso es algo positivo? Que disminuye claro, porque no esa población tan grande te traía problemas que tú no podías absorber dentro de lo que era la economía. Es ¿Como decir, cuáles? ir así, bueno, los mismos problemas de desempleo, problemas de alimentación, problemas tal, porque era un crecimiento como excesivo, pues, en esos años. Ahora, el aumento, la población en edad de trabajar ha ido aumentando de un 55% a un 66%. Eso es, entre todas estas comparaciones son entre el 50 y el año 2013 y el censo de población que hicimos. Luego, la proporción de niños y niñas menores de 15 años ha bajado de un 42 a un 27%. Esto también es positivo en el sentido de que hay menos gente que mantener por parte de la población en edad de trabajar y entonces pueden destinarse mayores recursos a la educación, a la salud, todas las partes, ¿no? Igualmente ha disminuido la mortalidad por cada 1.000 personas, ha bajado de 12,5 a 5,1. ¿Ese 12,5 era de qué año? Todas son del año Del 50. año 50. Sí, el número de hijos por mujer ha venido descendiendo de 6,4 en el año 50 a 2,4. Y la esperanza de vida ha subido de 55 años a 74,7. ¿Por qué ambos factores? Es decir, ¿por qué hay mujeres con menos cantidad de hijos y por qué se incrementa la expectativa de vida? Bueno, la expectativa de vida se incrementa producto del mejoramiento de las condiciones de la población, tanto de la salud, aumento del empleo, particularmente todo lo que es el problema mismo de la educación. Todas estas cosas van incidiendo en la disminución de la tasa de la esperanza de vida al nacer, de ese incremento que ha ido teniendo. ¿El número de hijos de la mujer? El número de hijos viene descendiendo, pero un problema ya por una parte, la parte cultural, que ya las personas, ya esas familias numerosas de 8 o 10 hijos, ya esas familias tienden a desaparecer, aunque bueno, existen pues familias con 8 hijos. Pero ya no es tan Y en común. general el número de hijos por mujer es más alto, inclusive en los sectores de menores recursos, en los sectores ya de mayores recursos, ya el promedio ya no pasa de 2, inclusive en muchos llega hasta 1 el número de hijos. Pero toda esta situación que se conoce como el bono demográfico es una situación bien importante porque es una situación donde tenemos más gente en edad de trabajar, ¿no? Tenemos menos gente que mantener. La población adulta mayor de 65 ha crecido de 2,7 a 5,8, que no es demasiado. Entonces, toda esa gente que tenemos en edad de trabajar es una etapa muy importante y que el país tiene que aprovechar. Eso de bono demográfico es un bono que se considera que dura entre 20 y 30 años, donde tenemos una población activa en edad de trabajar mayor que la que hay que mantener, tanto adultos como menores de 15 años, y entonces el país debe aprovechar. De no aprovechar, muchas veces nosotros decimos, en lugar de haber ese bono demográfico, lo que tendríamos sería una hipoteca social, Claro. lo que habría sería un retroceso. Por eso tenemos esa política que ha anunciado el presidente de poner el sector económico de una manera importante en esos 11 elementos que él señaló. Considero que es un elemento esencial el desarrollo industrial del país,
en este momento para avanzar hacia un proceso cada día de mayor producción nacional y menor dependencia económica, mayor soberanía alimentaria. Porque tendríamos, entiendo de su palabra y de los datos, lo que algunos califican como el recurso humano suficiente y necesario con el potencial para ese desarrollo industrial. Vamos a seguir, o vamos a escuchar de inmediato las palabras del presidente de la República, parte de sus palabras durante la intervención reciente en la Asamblea Nacional, hablando justamente acerca de este elemento, el tema de la inversión social. Bueno, en el periodo 99-2012 logró ascender en una recta fabulosa al 62.5. Quiere decir que de 883.089 millones de dólares que ingresaron fundamentalmente por renta petrolera a Venezuela, se invirtieron en vivienda, alimentación, educación, cultura, salud, etcétera, etcétera, en vida social del pueblo. 551.639, el 62.5%. Esto es récord mundial. Bueno, sobre este tema, señor El Yuri, hay algunos que han señalado que la política del gobierno en esta materia es errada porque asume una cantidad de funciones y la utilización de una cantidad de recursos que podrían ser manejados a través de lo que se denomina el mercado o el sistema privado, y que el Estado de esos recursos que ha recibido ha podido dirigirlos a otros sectores, digamos, necesarios para el desarrollo del país. ¿Cree usted que de algún modo esto tiene algún asidero? Es decir, ¿las políticas del gobierno han sido plenamente acertadas o ha podido dirigirse más recursos a otros sectores que no tengan solamente o estrictamente que ver con el tema social? No, mira, en primer lugar, yo creo que uno de los grandes aciertos de la política del presidente Chávez, y que ahora continúa el presidente Maduro, es precisamente tratar de cubrir toda esa situación de exclusión que tuvieron miles y miles de venezolanos durante todos estos años y tratar de sacar de la pobreza, de los problemas de salud, los problemas de educación, de comunicación, todos estos problemas de una manera importante. Y fíjate, si no hubiese sido por un tipo de política como esta que se ha desarrollado, nosotros no pudiéramos tener cifras, por ejemplo, como esta que te hablaba yo del empleo. Fíjate cómo el empleo ha venido disminuyendo, cerramos este año en 5,5, en 5,6, y esto es un elemento bien importante. Si nosotros vemos aquí inclusive el año 2009 y 2010, en esos 2 años donde había la crisis mundial, donde el desempleo llevó más de 15 millones de desempleados en los Estados Unidos y en otros países, y donde todavía no han podido absorberlo, en Venezuela el desempleo se mantuvo más o menos en los mismos niveles. Esto es un elemento central que unido, que no solo ha disminuido el desempleo, sino que podemos observar aquí que el empleo formal se ha venido incrementando de manera importante y vemos cómo se ha abierto aquí, ha llegado al 62% a finales de este año y 37% la informalidad. Estas son cifras realmente muy importantes y que determinan los cambios que han dado esta política. Algunos dicen que con los recursos que han ingresado al país, el tema del desempleo, si se hubiese acompañado la política del gobierno con mayor participación del sector privado, hubiese disminuido y no hubiese estado, digamos, un índice que parece constante en los últimos por lo menos 6, 7 años. Bueno, fíjate lo siguiente, es que aquí en ningún momento, eso que señalan, que aquí al sector privado se le han dado miles y miles de recursos. Bueno, a través de Cadivi, la cantidad de recursos que se le entregaron al sector privado, muchos de los cuales hemos visto a través de esta guerra económica que se ha desatado, mucha gente que recibió dólares preferenciales, entonces ha estado vendiendo los dólares, vendiendo sus productos a un dólar paralelo. Es decir, que aquí en ningún momento se ha negado recursos al sector. Inclusive, puedo señalar con toda propiedad cómo aquí vemos cómo los bancos ganan miles y miles de millones de bolívares
y bueno, y propiamente no pagan impuestos. ¿Habrá negligencia en el sector privado para la producción de empleo? Es decir, No, es que incapacidad para producir no, espacios que permitan desarrollar pero más. es que es falso. El empleo en el sector privado ha crecido. Si buscamos la discriminación privado y público, el sector privado ha crecido y ha sido un factor importante en el crecimiento de la población. No es verdad que aquí el sector privado no se le haya tomado en cuenta. Ahora, en este momento hay un enfrentamiento, bueno, producto, bueno, de sectores ciertos grupos del sector privado que han desarrollado una política destinada, bueno, propiamente a tumbar al gobierno con esta guerra económica, bueno, y el gobierno ha tenido que responder, pero en ningún momento aquí al sector privado se le han negado los recursos necesarios para su avance. Y bueno, es bueno destacar y señalar que el sector privado ha recibido los recursos suficientes si no hubiera tenido un crecimiento del empleo y de otra serie de cuestiones. Ahora, el Estado venezolano necesitaba de estos recursos precisamente para mejorar la situación de todos los sectores económicos, y eso es lo que podemos observar. Por ejemplo, fíjense cómo